Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Esto es El Rumbo de la Tarde. Estamos en tiempo de nuestra entrevista. Vamos a conversar con Félix Lajara. Él es mercadólogo, abogado, ex coordinador general de Prevención y Seguridad. También él es miembro del Comité Central del PLD, coordinador de innovación de ese partido y subsecretario de Relaciones Internacionales. Bienvenido, Félix. Gracias por Muchísimas acompañarnos en gracias, este Leila. podcast. Gracias. Bueno, Ayu- a- muchísimas gracias, Leila. Gracias, Miguel. Gracias, Medrano. Que Medrano es un amigo que me ha tocado entrevistarlo muchas veces, pero entonces ahora estamos en Se roles invierten contrarios. los papeles, qué bueno. Muchas Y gracias. déjame decirte que te fuñiste. Llévalo al paso, no te pongas como Will Smith en los Oscars. Estaba pensando eso porque a ver si consigo la mitad de la mitad de la mitad dividido entre dos de los likes que recibió. ¿Tú sabes cómo le dicen eso en el Cibao? ¿Cómo? Eso fue un viaje que le dieron a Chris Rock. Un Eh, yaguazo, un yaguazo. Un fundazo. y le tiene dieron. mucha lectura y también muchas reacciones contrarias. La mayoría de la gente la aprueba. La gran mayoría de las personas Solo la Will aprueban. Smith le da un pecozón al presentador del Oscar, se gana el Oscar y logra que todo el mundo lo apoye en una misma noche. Eso es Y raro. si el presentador hubiera sido Jason Momoa o La Roca. Y si, Yo abri- me y si- Ay, qué buena pregunta. Mike Tyson. No, ya es La Roca. No, Imagínate. y si el presentador hubiese Dwayne sido Johnson. un anglosajón blanco, ¿cómo habría sido No, la si lectura? Will Smith hubiera sido blanco, esa es la pregunta. Ahí es que está el problema. Entonces ahí es donde Diablo, yo me baso para decir que eso fue una estrategia de marketing producto de los 2 años de cifras récords de baja audiencia del Oscar que inmediatamente se posicionó con eso que sucedió. Bueno. Pero bueno, vamos a hablar con gente que sabe de eso también. Ustedes son profundas. Hola, Félix Lajara. Saludos. Bienvenido a este programa, hermano. Ciertamente yo he tenido la dicha, la honra de estar en el programa de Félix en varias ocasiones. Es un joven profesional brillante, indudablemente, con una bonomía de esas que no son tan frecuentes ya, pero que aspiramos a que se clonen, a que se multipliquen. Y lo tenemos aquí para hacer una serie de cuestionamientos, o sea, para que llene una serie de interrogantes que nuestra querida Olga, Va a sobre empezar. todo, sí, Olga me pidió a mí que no te maltratara. Tú lo viste, lo dijo en público, Sí, ¿verdad? claro que sí. Que no te maltratara. Entonces, ella tiene una serie de preguntas soft, o sea, suave. Ella te va a ir preparando. Cuando tú llegues a mí, prepárate, que a la cabeza voy. Viene el killing, como dice. Viene el killing. Señor Lajara, a mí me interesa muchísimo una pregunta de todos esos temas que usted es capaz de tocar, de esa lista muy interesante, porque usted es una persona joven que pertenece a un partido que está atravesando por un proceso de reestructuración y que en cierta forma ha salido bastante herido de este proceso de paso de mando. El tema de la crisis de partidos políticos. Según usted, ¿de qué se trata esta crisis? ¿Cuál es la génesis de esta crisis de partidos políticos en República Dominicana? ¿Cuál es su lectura? ¿En qué consiste esa crisis? Mira, yo creo que cuando hablamos de los partidos políticos, no solamente el problema no es República Dominicana, tal vez República Dominicana es uno de los países que en función de la capacidad política de los partidos políticos tenemos un poquito más de tranquilidad, porque tenemos partidos políticos fuertes que forman parte de la sociedad, que forman parte de las asociaciones de estudiantes, de las asociaciones de choferes, forman parte de la junta de vecinos. Los partidos políticos están incrustados en el pueblo y eso le permite tener una fortaleza política que otros países no tienen, principalmente en Latinoamérica. Pero ¿dónde está el meollo de los partidos políticos y de la política, no solamente aquí, sino prácticamente en el mundo? Es que por muchos años los partidos políticos, incluyendo también los propios gobiernos, se manejaban en función de ideologías políticas. Si yo soy de izquierda, si tú eres de derecha, si yo tengo un pensamiento más progresista o más conservador, si mi política económica es una política de retención, que el Estado tiene su mano intervencionista, o si yo no intervengo. Era diferente, eran otros tiempos, eran los tiempos de Guerra Fría, donde había un bloque socialista y un bloque capitalista que hoy perseveran de igual manera, pero ya diría yo que de una manera u otra transformada. Pero lógicamente que la educación política en todos los partidos políticos de Latinoamérica, y República Dominicana no es la excepción,
pues lógicamente han tenido una disminución, diría yo, de forma ínfima, pírrica, que no permite entonces que los nuevos adeptos políticos que participan del sistema social pues tengan la preparación y la educación política que corresponde. Pues tú puedes tener mucha formación académica, mas eso no te garantiza que tú tengas formación política, porque la política es una ciencia, ¿verdad? Y como tal tiene sus propios elementos. En la República Dominicana, lógicamente, hemos visto, descendiendo un poquito más al patio, que a través de los años hemos tenido partidos políticos fuertes, lógicamente con sus crisis, con sus pros, con sus contras, pero han logrado sobrepasar grandes escenarios como la suspensión de una elección, cosa prácticamente impensable en Latinoamérica y en el mundo. Y aquí ocurrió y no hubo una crisis social, no hubo un estallido social y todos se sentaron en la mesa como gente grande, como se dice. Escúchame, y pudieron comenzar, se pudo continuar un país. La Plaza de la Bandera no fue un estallido social casi. No, fue una estrategia de marketing político muy bien hecha por gente que pensaba muy bien. Sí, pero... Escúchame, Félix, define eso. Bueno, ya ahora todo se trata de tomar posturas políticas respecto de temas que antes quizás eran inocuos, sencillos, ahora no, ahora todo es una línea de pensamiento. Entonces capitalizaron ese creciente cambio en la psique de la comunidad dominicana y utilizaron eso como una estrategia política, una herramienta de presión política, y que luego se vieron pues los frutos. Uno vio como mucha de esa gente que se constituyó en ese momento en líderes de ese movimiento pasaron a ser parte del tren gubernamental pasadas las elecciones. Yo quiero ese pedacito quiero que me lo... Fundamentadas en exigencias reales, en fallas reales, como de todo un poco, gobierno, como de todo un poco, a la sazón. De todo un poco con Gloria Guerrero. Ajá. Gloria Guerrero. Eso grábenmelo, porque eso es así. Pero eso que tú dijiste, eso es así. Yo no quiero perder la oportunidad de lo que dice el señor Lajara, porque eso que usted plantea está muy bien, es un análisis a lo interno del sistema de partidos que yo particularmente considero que tiene sus contras más que sus pros, sobre todo por las rémoras de estos pequeños partidos que se sirven del sistema solamente para chupar recursos y que no representan una real cuota de poder más allá de lo que son las coaliciones cuando llegan los momentos para las elecciones. Pero eso es una lectura interna del sistema de partidos. ¿Qué pasa con la lectura hacia las generaciones, la mía, la anterior a la mía, la que sigue después de mí, de que simplemente no se vinculan con el discurso político de las autoridades ni de los líderes de los diferentes partidos? ¿Qué pasa con ese discurso que no ha podido llegarle a esas nuevas generaciones y no se percibe a largo ni a corto plazo una especie de, vamos a decirlo así, un tránsito generacional? No hay un cambio en cuanto a esas figuras de poder. Vemos el caso de Leonel Fernández, que como no pudo conseguir en su partido lo que buscaba, que era trascender a nivel político de nuevo, forma su propia institución. Vemos cómo pasa el caso de Rafael Paz, que a sabiendas de que dentro de su institución tal vez no iba a lograr llegar al punto que quería como político joven, pues cambia y va a la fuerza del pueblo. ¿Qué está pasando Sería en ese bueno sentido? que Félix diga algo de ese caso, porque sí. es de su partido que sale, es de su partido. Ilústranos, Félix, por favor. Bueno, yo creo que lógicamente el relevo político en los partidos políticos es un gran problema. Además, bueno, en marketing político nosotros enseñamos que el ciclo de vida del producto tiene el ciclo de cierre o de cierre, ¿verdad? Más en marketing político, en el caso político y en el caso de los artistas, no hay un cierre, sino más bien que hay un receso. ¿Por qué? Porque un político que hoy es rechazado, mañana la coyuntura lo reelige, lo reposiciona. ¿Por qué? Porque otro lo hizo peor que él, que es el caso del propio PLD, por decirle. Lógicamente el PLD tuvo mucho tiempo, mucho éxito, muchos logros. Por muchos años las encuestas le daban por encima de 60-70% de reconocimiento. Una coyuntura política logró, como muy brillantemente tú acabas de explicar, una desconexión en un momento dado con una clase media beligerante que creó el propio PLD. Porque déjeme decirle que esa clase media protestante, esa clase media que hoy reclama que tiene
que tiene derecho, que exige derecho, es la clase media que creó el PLD, porque cuando nosotros llegamos al gobierno... ¿Qué eran antes de que el PLD... Tal vez no todo clase media, pero te voy a decir por qué. No, sobre todo cuando el PLD era un partido de cuadros, donde había que hacer formación para eso. Eran pichones de intelectuales las personas que eran miembros del PLD. Pero lo podemos traducir fácil, vamos a traducirlo en términos económicos. Cuando el PLD llegó al gobierno en el 1996, el presupuesto nacional de la nación era alrededor de unos 45 mil millones de pesos. Más sin embargo, cuando eso nos costó alrededor de unos 150 años de vida republicana, ¿verdad? Entre salvo y entro, dictadura y todo eso. O sea, una sola vez más. Sin embargo, desde el 96 hasta el 2000, cuando el PLD dejó el gobierno, dejamos un presupuesto... Al 2022. Al 2020. Ok. Al 2020. Estoy hablando de la gestión. No, hasta el 2020. Desde el 96 hasta el 2020, cuando el PLD dejó el gobierno, dejó con el interregno Hipólito Mejía. Sí, dejó un presupuesto nacional de 998 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nos costó 150 años lograrlo, una sola vez, en los gobiernos del PLD, lo logramos 22 veces. Lógicamente, que eso se llama transformación social, independientemente del cuestionamiento político, la coyuntura que pero tú puedas. Pero eso era un proceso casi de gravedad. O sea, estamos hablando que en un periodo tan amplio de tiempo las cosas tenían que evolucionar hacia más. Sí, claro que sí, pero nadie lo había hecho hasta que no llegó el PLD al gobierno. Hasta cierto punto, porque si teníamos desde la fundación de la República hasta ese punto, en 45 mil millones, es obvio que el tiempo no contribuyó. Sí, pero lo que le quiero decir es que la expansión de la economía, la expansión de la sociedad dominicana, llega con los gobiernos del PLD. El Estado de Derecho también que tenemos, todo ese conjunto de leyes. Y las leyes que le están aplicando ustedes. También, claro que sí, porque al final las leyes no se aplican para conveniencia, se aplican para la sociedad. Ley 155-17, aplicándose al PLD. La 340-06, la ley de Contraloría. Y al PRM le van a aplicar la ley de extinción de dominio. Señor Lajara, yo pienso, humildemente considero que simplemente ese tiempo tan extendido que duró el PLD en el poder coincidió con una serie de procesos históricos, sociales y económicos que le ayudaron a ser parte de ese proceso porque ya estaban en el poder, pero no que realmente, sí, tenemos que reconocer que algunos aspectos como la modernización del Estado, el contacto con la política exterior que comenzó a expandir Leonel Fernández en sus primeros gobiernos, tienen que ver con la inserción de República Dominicana en esos procesos a nivel global, la globalización, que fue un término muy difundido en los gobiernos del PLD. Sin embargo, creo que es un proceso que se dio por gravedad, que si tenemos que hablar de verdaderos logros de la administración del PLD, tenemos que ser un poquito más profundos, porque también con ese periodo de tiempo tan largo llegaron muchos vicios, y creo que los vicios son evidentes, a menos de que uno esté o no en desacuerdo con el tema de los sometimientos y de las personas que han sido señaladas por corrupción. El hecho es que la corrupción llegó a niveles que también han sido históricos. Entonces, yo creo que tiene que ver parte con ese tiempo tan extendido de una sola institución política en el poder, pero también de un sistema que ya de por sí es corrompido, como es el nuestro. Sí, correcto, pero entonces ahí tenemos que hacer comparaciones. Para nosotros, para tú saber a veces dónde tú estás, necesitas ver a tu alrededor. Cuando vemos los países de Latinoamérica que tienen la misma capacidad o el tamaño de la economía nuestra, Salvador, Panamá, otras economías, vimos que la República Dominicana durante más de 10 años consecutivos tuvo un crecimiento económico y sostenido que le permitió reducir la pobreza extrema a niveles mínimos, que nos permitió realizar programas de eliminación del analfabetismo, que nos permitió desarrollar una amplia red vial, que nos permitió instaurar un sistema 911 que tenía un tiempo de respuesta de 8 a 13, 14 minutos, que hoy prácticamente está en el suelo, que nos permitió, con los recursos que generó el Estado, implementar los servicios de asistencia vial, que cuando usted se quedaba en la carretera, antes de 5 o 10 minutos, aparecía una unidad de asistencia vial y usted se sentía confiado, y que hoy cuando se queda en la carretera, tiene dos opciones: cerrar los vidrios rápido o dejar el vehículo solo e irse para el monte, porque usted entiende que lo van a atracar porque no aparece una sola unidad. Entonces, todas esas cosas buenas que llegaron, lógicamente que llegaron porque había un estado de bienestar.
que se desarrolla a través del propio Estado. Eso no quiere decir que nosotros no sabemos que en los gobiernos hay luces y sombras. Sabemos que en un gobierno hay luces y sombras. Ahora bien, esa sombra que existieron en los gobiernos del PLD, no podemos negarla, todo lo contrario, debemos ser autocríticos y para próximos gobiernos del PLD que aparentemente podrían ser más rápidos, tenemos prácticamente que extirparlo por completo y son cosas que no pueden volver a ocurrir. Pero cuando tú pones en una balanza los aportes del PLD a la sociedad dominicana, pues, señores, pero es sencillo, miren, ese kit que estaban vendiendo, que se estuvo vendiendo en los supermercados de los ricos, porque tampoco no fue en Yaguate, San Cristóbal, no fue en Monte Plata, en Vallaguana, donde una gente pobre necesita un kit de 1,000 pesos, sino en el Nacional, sino en el supermercado Pola, en esos supermercados, en el supermercado de ricos. Ese kit que te lo vendieron en 1,000 pesos, el PLD lo daba constantemente todos los fines de semana, durante todos los gobiernos del PLD, por los barrios, puerta por puerta, sin excepción y sin bandería política. Entonces, lógicamente que sabemos que hay muchas cosas malas, pero también que hubo muchas cosas buenas. Cuando tú pones las buenas y las malas son ínfimas. Pero yo me pregunto, ¿por qué hay que aceptar necesariamente que lo que el otro ve como malo es malo? O sea, yo creo que ustedes porque en eso... existe algo que se llama contrato social, que no, establece no. lo que es común para ti y para mí, sí, y aceptable en un contexto. No, de acuerdo, perfecto. Pero yo te diría, primero, antes de irme a nosotros tenemos esas contradicciones perennes, pero tú decías que el asunto de la economía era por gravedad. Yo creo que en la respuesta faltó decir que si así fuera, en los años 2008 del PLD, sí, y en el año 2001, hubo una crisis en la República Dominicana. Una gran crisis en la República Dominicana, en todos los órdenes. Y eso afectó a la economía. Entonces, la gravedad no funcionó. La gravedad en ese momento no funcionó. Pero, decirte lo siguiente, mira, yo no creo... Bueno, 2 millones de pobres con la quiebra de los bancos y el manejo a la crisis. Yo no creo en estar siempre de acuerdo con las mayorías. Indefectiblemente lo que es el contrato social, Jean-Jacques Rousseau y su gente, indefectiblemente de eso. Yo creo que si usted tiene razón. Y que lo que la gente dice que usted hizo y ustedes lo aceptan así como con tanta bonomía, pues yo creo que es incorrecto. Dime una cosa, ¿ustedes están siendo perseguidos políticamente o es un proceso de justicia real en la República Dominicana? Porque eso es un tema que hay que definir. O sea, ¿cómo ustedes se sienten los PLDistas? ¿Ustedes sienten que lo están llevando ahí con elementos de prueba suficientes, que están siendo sindicados en la acción llevada a efecto por el Ministerio Público ante la justicia y que sí o no, o que un poquito, o que quizá, o que quién sabe, o que posiblemente, cuál es la realidad de lo que está ocurriendo aquí en la República Dominicana? Bueno, con el caso de la justicia dominicana que se vende como independiente, pues lógicamente tiene miles de contradicciones porque justamente dentro de la reforma constitucional quiere poner un ministerio público independiente. Entonces, ¿tú lo tienes o lo quieres? ¿Cuál de las dos cosas? Tú me estás escuchando, sí, tú me estás dando seguimiento. Sí, claro que estoy escuchando. Entonces, ¿cuál de las dos cosas? ¿Es una o es otra? Pero lógicamente que no hay que ser un experto de la NASA para saber que muchos de los sometimientos ocurridos tienen una especie de show mediático donde se busca extrapolar el nivel Dios, el nivel de incidencia, el nivel de reconocimiento de lo que está pasando. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es eso, nivel Dios? Eso es como de Goku. Nivel Dios, exactamente, como lo más alto que puede existir, que no hay más nada más allá de Dios. Yo te voy a hacer una pregunta. Tú que eres una persona, primero, muy informado, un abogado ilustre y también un comunicador por excelencia. Dime un solo nombre del caso FM que tú conozcas. No, ninguno. Dime un solo caso, dime un solo nombre del otro caso de también. Discovery. Sí, dime un solo nombre. No, conozco un apellido, que hay alguien que apellido igual que yo. Entonces, óyeme, pero son casos que están hablando de millones y millones de dólares. De cientos de millones. Sin embargo, tú no has visto una cara, tú no has visto un titular, tú no has visto un nombre. ¿Por qué? La pregunta es... los delitos. Ni una buena historia, como construye el Ministerio Público. Los delitos, y tampoco, una sola filtración tampoco, porque aquí no ha llegado una sola nota de prensa diciendo, dando los datos, los casos y todo eso. Este muchacho, óyeme. ¿Tú estás oyendo lo que le está diciendo? Sí. Dime que tú lo estás oyendo. Claro. Oye, qué cosa. Sigue, continúa. Entonces, había una bachata que decía, continúa, papi, continúa. Entonces, que lógicamente, que no hay ese interés por evidenciar los casos, lo que quiere decir que muchas de las cosas que se quieren vender como inocentes no son inocentes, son simplemente parte de un show mediático. O de lo que dijo ella ahorita, parte de una estrategia mediática.
No, son dos cosas diferentes. Ah, pero ahí, Sí, ahí, pero ella ahí- hablaba, ahí ella están las hablaba de la dos. economía, más bien. No, pero ahí están las dos. En Sí. referencia a la forma en que se establece la alta política. Hay política normal de tirarse a la calle, hablar con la gente, besar vieja en rolo, cargar muchachitos. Y está la alta política en donde se toman decisiones estratégicas de gente pensante que establece líneas de opinión, que compran voluntades, que compran medios de comunicación, comunicadores. Eso es la alta Te dije política. que te cuidara de ellas. Pero la pregunta es... Cuídate de esas mujeres. La pregunta del millón de cajuiles, porque no hay nada más caro que el cajuil. La pregunta del millón de cajuiles sería la siguiente: ¿qué va a hacer el PLD? Yo veo que usted es joven. A mí me interesa saber qué van a hacer para capitalizar cuál es el discurso que van a articular para llegarle a la gente que no se vincula con la política actualmente. La abstención anda por los 37, casi 40. Y son gente joven. Y no pueden acudir a ¿quién te subió el arroz? No, ya eso ¿Quién no te funciona. No, Entonces, ¿cómo van a ustedes a hacer contacto? ¿Cómo van a llegarle a esa población que nos involucre en política, teniendo en consideración el problema de imagen que tienen que trabajar ahora? Bueno, mira, lo primero es que el PLD hace alrededor de un año que se encuentra inmerso dentro de un proceso de reorganización, de reestructuración partidaria. El PLD hoy está enfocado en reestructurar sus cuadros políticos. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana las personas, independientemente de la figura, terminan votando por los partidos políticos. Sí. Por las siglas. Claro, la mejor evidencia es el presidente Fernández, que sacó 57, 58 con el PLD, sacó 53, sacó 51, se fue por la fuerza del pueblo y sacó 7. Entonces, lógicamente que aquí las siglas pesan mucho, pero mucho. Nosotros estamos enfocados... Menos la del PRD que se quedó Miguel Vargas. Bueno, también esa se fue abajo. Sí, pero esa fue al pero revés. esa tiene otra característica, pero está bien. Entonces, al final, nosotros lo que estamos en proceso de Pero va en reestructuración, crecimiento el PRD. El PRD va a ser gobierno en el 2024. reestructurando nuestro Es en serio. Estamos reestructurando nuestro comité de base, estamos reestructurando los comités intermedios, dando la oportunidad principalmente a jóvenes. Yo te puedo decir, por ejemplo, yo soy parte de la dirección política de San Cristóbal y en San Cristóbal hay alrededor de unos 20,000, 30,000 miembros nuevos y todos son nuevos votantes. El PLD se ha enfocado, lógicamente, primero en recuperar esa masa de apoyo que le dio el éxito por tanto tiempo, pero también nos hemos enfocado en las nuevas generaciones que muchos de ellos crecieron viendo los gobiernos del PLD y que saben los frutos y el éxito que garantizaron los gobiernos del PLD para ello y que lógicamente para eso entonces vamos a integrar una gran cantidad de jóvenes, vamos a seguir integrando en diferentes partes del país. Así como yo, hay docenas de jóvenes en el PLD que están trabajando día a día, que están recuperando la confianza de los dominicanos en sus diferentes provincias. Yo te puedo citar, por ejemplo, mira, en Mao tú tienes a Víctor Vaz, que es un arquitecto, un ingeniero, un constructor y político también. Tú tienes a José de la Cruz, administrador, sí, pero en Santiago. Pero tranquilo, mira, Leila yo le puedo citar 20, 30, 40, 50 jóvenes. Leila te tiene una pregunta, tranquilo. Él sabe ya que el tiempo se nos ha terminado, lamentablemente. Gracias, Félix, por haber compartido con nosotros en la tarde de hoy. Bueno, a mí no me gustaría irme 30 segundos con su anuencia, con su venia. Sin dejar de decir qué. Sin dejar de decir lo siguiente. El campo dominicano, yo creo que por muchos años tuvimos una gran promoción del campo dominicano y logramos una autosuficiencia de 85%. Yo creo que lo que se está tratando hoy desde el gobierno dominicano, favoreciendo a los importadores, para al mismo tiempo quebrar el campo y importar prácticamente todo, favorecer los ricos y dañar los pobres, la producción en cada una de las provincias. Yo creo que eso debe ser un punto de atención que debe asumir no solamente el PLD como defensa, debe asumirlo la sociedad. Al ritmo que vamos prácticamente, es posible que nos quedemos sin arroceros, que nos quedemos sin los productores de habichuelas, que nos quedemos sin los productores de vegetales de Ocoa, y eso tiene que defenderlo no solamente el PLD, es el pueblo dominicano. Gracias por venir, pero eso no es problema, lo importamos. Adelante, Leila. Gracias, Félix, y a ustedes gracias por la sintonía. Mañana estaremos aquí a las 4 de la tarde para otra entrega de este programa. Mientras tanto, tengan un feliz resto del día y sigan con la programación de Rumba. Hasta mañana.